La actividad política de López está plagada de corrupciones. Es un vividor de la política. Nunca trabajó en toda su vida. A lo más que llegó fue a ocupar un cargo de presidente del PRI en Tabasco y además tuvo una representación indígena en dicho lugar. Además, obtuvo chayotes millonarios, como es el caso de la administración de Salinas de Gortari, que autorizó al licenciado Manuel Camacho Solís, en ese tiempo jefe del departamento del Distrito Federal, al que le conminó para que hablara con López y desocupara una avenida muy concurrida en la Ciudad de México que tenía ocupada alegando un fraude electoral y que le ofreciera 9 millones de pesos actuales, el valor actual. Y con ese dinero López utilizó a su padre, que en paz descanse, como prestanombre, y con esa cantidad compró el rancho La Chingada en Tabasco y hizo un testamento en donde nombró como único y universal heredero de ese bien a López. Y qué casualidad que, siendo varios hermanos, se lo dejó a López, porque era una cuestión de palabra, porque el señor apareció como prestanombre de López. Es decir, que López siempre ha utilizado el chantaje, la presión política para conseguir dinero sin trabajar. Y además se demuestra actualmente con el fraude de Segalmex, en donde hubo un desfalco de 15,000 millones de pesos y López perdonó a su expatrón Nacho Ovalle, al que lo tiene inclusive trabajando en su gobierno. El caso también de los dineros sucios que recibió de Delfina Gómez cuando era funcionaria y obligó a trabajadores de Texcoco que donaran el 10% de su sueldo, y eso es de a huevo, el 10% de su sueldo por 3 años para entregarlos a López. Está el libro de Elena Chávez, El Rey del Cash, en donde habla cómo llevaban los diezmos a la casa de campaña de López. Y actualmente está el libro de El Gran Corruptor, que acaba de salir a la venta, en donde esta señora habla de que los apoyos o los programas del bienestar referente a los apoyos de adultos mayores, resulta que está inflada ese padrón. Es decir, que existe aproximadamente 1,5 millones de adultos mayores que físicamente no existen, que son una especie de fantasmas, y ese dinero que obviamente nunca van a recibir esos apócrifos individuos, pues va a quedar para que se lo robe el gobierno de López. Y así hay en muchas dependencias de gobierno, hay subejercicios de dinero que no se ejerció y pasa a los bolsillos de López, de tal manera que en ese libro de Elena Chávez ya hizo eco en el Congreso de la Unión. Hay una diputada que se llama Gabriela Sodi, acaba de tomar la tribuna para denunciar esa corrupción de López, en el sentido de que está disponiendo de más de 1,5 millones de dinero que correspondería pagar a adultos mayores, pero que físicamente no existen. Y ese dinero obviamente no está
auditado, no está contabilizado. El órgano superior de auditoría de la Federación no está actuando porque son organismos ad hoc, a modo, como son la Cámara de Diputados y de Senadores. No en su totalidad, pero son mayoría. Y el caso es que la diputada está denunciando esa evasión de dinero, pudiera llamarse un fraude, porque están utilizando ese padrón de adultos mayores de 1,5 millones que físicamente no están y que se les está pagando, pero que los acapara el gobierno. Y eso no es raro. Lo mismo sucede en las elecciones que se hacen, en donde Morena siempre gana, porque reviven hasta los muertos. Y entonces inflan el padrón electoral, porque los órganos electorales son a modo. Entonces los inflan, y ahí está otro punto muy sucio de López para ganar las elecciones. Y es lo que van a hacer estas próximas elecciones para renovar el cargo de presidente de la República que malamente está ocupando López. Pero para que haya una explicación todavía más amplia, voy a activar la declaración de la diputada Gabriela Sodi, en donde con un libro en la mano de Elena Chávez, el gran corruptor, explica cuál fue la mecánica o cuál es la mecánica para quedarse con dinero que supuestamente debe entregarse a los adultos mayores que están en el padrón, pero que físicamente no existe, que se trata de fantasma, y ella lo explica así. Esta señora dice la verdad. En cuanto al capítulo que a mí me corresponde, los 460,000 millones de pesos son suficientes para atender a más de 12,5 millones de personas adultas mayores, otorgándoles una pensión de 6,000 pesos bimestrales, dando como gran final 36,000 pesos anuales con los cuales tendrán que cubrir sus necesidades de salud y sus medicamentos correspondientes. Sin embargo, las cifras oficiales, las cifras de ustedes, Coneval y Renapo, señalan que en este país residen 11 millones de personas adultas mayores a nivel nacional, y medio que se contemplan en el programa de pensión del bienestar. Aún con los nuevos ingresos, nos falta 1,5 millones de personas adultas mayores inexistentes, fantasmas, pero contabilizadas para apoyos fingidos a estos imaginarios adultos mayores. O sea, que existen recursos concretos, pero sin destinatario, bolsas ocultas que han sido detectadas en todos los ramos. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedan estos recursos para ese 1,5 millones de personas que no existen, que no se contemplan en las cifras oficiales? ¿Quiénes son los sujetos que se están quedando con las pensiones que deben ser otorgadas para las personas mayores de 65 años? Esto no es nuevo, ya que en la discusión de los presupuestos anteriores he enfatizado sobre los excedentes en recursos que no tienen destinatario y que solo representan un subejercicio para desvío y ejecutarlo en otro lugar que no tiene nada que ver para el bienestar de nuestras personas de la tercera edad. Desde las discusiones del presupuesto del año 21 y 22, denunciamos que nos falta 1,5 millones de adultos mayores. De manera sistemática, es un modus operandi, pero que aún siendo fantasmas, tenían designada una partida presupuestal oculta y ficticia. Hicimos varios juegos para informar a diversos diputados que tienen que ver con presupuesto social, los cuales fueron sustraídos de mi curul en plena sesión. Y no solo eso, sino que amenazaron al equipo técnico de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
con estar ejerciendo y escudriñando estas cifras. Esta señora que escribió este texto en lo que concierne a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dice la verdad. Es un robo que se le hace a esta partida presupuestal de los... Bueno, es evidentemente claro, dada la situación de caos en el país, de que López es un abusivo que se burla de la ley, de que no me salgan con que la ley es la ley, de que ya avasalló los poderes de la Unión, a excepción de la Suprema Corte, que la está tratando de socavar en su autonomía, en su independencia, recortándole el presupuesto de egresos de 15,000 millones de pesos que supuestamente corresponden a beneficios de los ministros de la Corte y que resulta que son beneficios de tipo laboral y que López de manera muy maquiavélica ahora le echa la responsabilidad a la Corte para que esos fideicomisos, esos 15,000 millones de pesos, los donen para los damnificados de Acapulco, cuando que López no predica con el ejemplo, pues el presupuesto de egresos para el año que viene, habiendo podido modificarse y que tiene como límite hasta el 15 de noviembre y que ya fue aprobado en todos sus términos, no contiene ninguna partida para reconstruir el pueblo de Guerrero y Acapulco, que según declaraciones del diputado Triana, ascendería a más de 300,000 millones de pesos. Y pues está acreditado pues que López es un corrupto, corrupto descarado, cínico, desvergonzado. Y no solamente es corrupto, es el que apoya a los narcotraficantes y a la delincuencia organizada. Y ha llegado a tal grado su cinismo que los gobiernos de los corruptos de Calderón y de Peña Nieto son unos niños de leche, no le llegan a la corrupción de este señor. Y como es tan cínico y se burla del pueblo de México y además pisotea la Constitución, hace 2, 3 días salió un reportaje de que el gobierno de Hong Kong decomisó más de 1 tonelada de metanfetaminas que iban ocultas en caracoles, que iban en bolsas de Segalmex, del gobierno de México, que también es motivo de otro fraude que se cometió y que ya lo comenté. Y López en su mañanera de hoy se burla y acepta que sí, efectivamente se dedica al narcotráfico, como lo acredito con esta su declaración así. Encontraron en Hong Kong, en un puerto, bueno, ya se informó aquí, droga en costales de Segalmex. Bueno, ya somos nosotros hasta narcotraficantes. Bueno, ¿qué más prueba de este descarado, cínico, desvergonzado que acepta que es narcotraficante? Y lo dice hasta con sarna, lo dice con ironía, que es un tipo valemadrista, que no está desempeñando el cargo de presidente de la República, obedeciendo la Constitución, las leyes ordinarias, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de presidente que el pueblo le confirió y viendo por el bienestar y prosperidad de la nación, y tiene al pueblo de Guerrero y Acapulco en el olvido. Es un sátrapa, es un tipo mesiánico, pagado de sí mismo, egocentrista,
narcisista y psicópata. Este sujeto no tiene perdón de Dios. Muchas gracias.